Amigos, ya ayer se definió pues la codiciada Comisión de Presupuesto, cómo va a estar conformada. El diputado Eduardo Vázquez del Partido Cambio Democrático la va a presidir. También participa en la misma como eh, figuras como Francisco Brea del Partido Popular y el diputado Sergio Galvez son los que estarán a cargo de esta comisión de presupuesto, donde también vimos que se incluyó a Benicio Robinson y a Cristiano Adames. El doctor Noriega, ¿qué le parece esta decisión anunciada? Una colección de espantos. Sergio Gálvez y Benicio Robinson son viejos conocidos de esa comisión. Creo que algunas de las sillas deben llevar su nombre. Demuestra la Comisión de Presupuestos, lo que Axel Rivera llama cotidianamente la poderosa Comisión de Presupuestos, demuestra los límites de aquella coalición de los 37, que para efectos prácticos ya estaba abaratada. Cuando se hizo el pacto, se pactó la Junta Directiva de la Asamblea, pero lo más importante de la Asamblea no era la Junta Directiva. La Junta Directiva era simbólica. Lo más importante de la Asamblea son las comisiones. Y allí el pacto no hizo su tarea y por eso tuvimos lo que tuvimos, ¿no? Aquí en la Comisión de Presupuestos creo que se va a dar más de lo mismo. Y el aire renovador que sí vimos en la Comisión de Gobierno y en otras tantas comisiones, en presupuesto todavía no está. Todavía no está el calibre de personalidades que necesitamos en la Comisión de Presupuestos para empujar un cambio real en el uso de los fondos públicos y para evitar atrocidades como esta que tienen los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de una jubilación especial de $14,000 al mes. Yo espero mayor liderazgo de la coalición de los 37 o lo que quede, los 33, los 34, para empujar los cambios que este país necesita en este año, porque el próximo año y en adelante van a ser años muy contenciosos. Ahora, yo esperaba, al igual que creo algunos ciudadanos, que era la oportunidad para que la clase política tradicional se reformara, ¿no? Se depurara, doctor Noriega, pero aparentemente esa aspiración, esa ilusión, no va a ser realmente cumplida. No, para nada, para nada. Creo que el presupuesto se manifiesta lo peor de la clase política. Para que haya un cambio estructural de este país, se necesita que haya un cambio estructural en la Comisión de Presupuestos. Así que eso es tan fácil de medir y tan fácil de verificar. Vamos a ver con qué hábitos o con qué prácticas viene esta comisión que debe empezar a trabajar hoy mismo, en ver un montón de temas e incluso empezar a programar las vistas presupuestarias que el año pasado no hizo de forma completa. Por eso hubo ese gol de parte de la Corte Suprema de Justicia del aumento del 40% del salario de los magistrados. Y no sabemos qué otros goles hubo en ese presupuesto que no tuvo realmente esa evaluación. Así que ellos tienen que empezar a trabajar con todo vapor para hacer todas las vistas presupuestarias y para darle a este país la mejor cara posible. Ahora, el engaño de los políticos es una de las industrias más rentables que hay en Panamá. O sea, lo peligroso de esto y lo inquietante es que esta alianza que se formó pueda ir perdiendo fuelle, perdiendo fuerza, doctor Noriega, ¿no? Sí, eso es peligroso por un lado. Por el otro, es posible que se reconfiguren otras alianzas. Pero creo que al final, si se recuperan un par de diputados para esta coalición, es viable restablecerla, pero sí hay que, digamos, corregir muchos de los errores cometidos en el primer mes y medio de la alianza que está gobernando la Asamblea. Esta mañana nos acompaña como invitado el abogado y ex candidato presidencial, ministro de Estado también, Melitón Arrocha. ¿Cómo está, don Melitón? Buen día. Don Guillermo, Camila, Rodrigo, buenos días a todos los que nos escuchan, a la prestigiosa audiencia. Muchas gracias. Saludos. Estamos hablando de la Comisión de Presupuesto, la integración de la misma. ¿Qué le parece a un miembro de Cambio Democrático al frente con un del Partido Popular y además el diputado Galvez, ¿no?, de RM? ¿Qué le parece un análisis de ese tema después de tanta expectativa? Bueno, fíjate,
Yo creo que el análisis hacia atrás ya mucha gente ha llovido sobre eso, ya mucha gente ha hablado, ha hecho el análisis, cuál fue el efecto de que hubiese una votación en secreto, de que fuera histórica, que no se pudieran poner de acuerdo, y efectivamente creo que en términos generales el gran perdedor fue la coalición Vamos, en función de su ausencia digamos, mantener la cohesión como grupo, ¿no? Ellos van a tener un rol protagónico y ojo que menciono esto porque creo que es la primera vez en donde albergamos la esperanza de que pueda haber voces suficientes como para que por primera vez sea viable que haya un presupuesto con la menor cantidad de connotaciones políticas que después logran manipular electoralmente el resultado de los comicios electorales próximos, ¿no? ¿Y a qué me refiero con eso? La coalición Vamos va a poder, dentro del rigor de las vistas presupuestarias que se vayan a suceder en los próximos días, hacer un escrutinio muy importante sobre el presupuesto que el Ministerio de Economía y Finanzas le está dotando a la Asamblea Nacional. Yo creo que no pasa el mínimo examen ni ahora ni en el pasado que la Asamblea Legislativa para un país de poco más de 4 millones de habitantes cuente con los recursos recursos económicos y el personal humano como para operar con esa cantidad de gente, en donde algunas personas han dicho que si lo fueran a citar a todos en la asamblea, pues no cabrían ni siquiera en los estacionamientos, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, pero va a retratar de cuerpo entero, primero, nuevamente, a la Asamblea Legislativa y, muy en particular, a Vamos y el liderazgo que sobre este tema pueda ejercer su coordinador líder, que es el señor Juan Diego Vázquez. Creo que todos estamos a la expectativa de que haya una primera oportunidad de que se corrijan estos errores históricos que hemos venido cometiendo consuetudinariamente. Doctor Noriega. Gracias. Don Melitón, usted fue candidato presidencial en el 2024. Si hubiese sido electo presidente de la República hoy en día, ¿qué estaría haciendo diferente y qué estaría haciendo igual que el presidente Molino en materia económica? Vamos a resumirnos en materia económica. Bueno, fíjate, digamos, yo creo que hay una ausencia de discusión con respecto a las grandes transformaciones globales que se están dando, ¿no? O sea, pareciera que Panamá, que es uno de los centros logísticos neurálgicos del mundo, está pasando de espaldas a la conversación de la desglobalización. Entonces, una primera pregunta que el gobierno se tiene que hacer, y no se la tiene que hacer sola, sino en el conjunto de todos los actores políticos, dentro de ellos los actores internacionales que usan nuestro centro logístico, nuestra fuerza laboral y por supuesto el tejido empresarial, de plantearnos si este esfuerzo de desglobalización sigue hacia adelante, cuál es el impacto que tiene para nosotros como, digamos, un centro logístico por excelencia, puertos, aeropuertos y tal. Si esa conversación no la empezamos a tener ahora de manera ordenada pero continua, y le quitamos todos los ribetes políticos y por supuesto los intentos de atraco que puedan haber en el camino de algunos grupos económicos de quedarse con instalaciones estratégicas, puede ser que estemos, digamos, condenando a un país que tradicionalmente ha sido exitoso por eso a tener un retroceso en materia económica que hoy no podemos ver. Con lo cual, lo primero que te diría es, hoy el gobierno nacional, yo creo que no tiene idea que tiene la responsabilidad histórica de iniciar un debate en torno a cómo luce el Panamá del futuro de cara al cambio de la institucionalidad que se creó después de la Segunda Guerra Mundial a propósito de Bretton Woods, ¿no? Entonces creo que ese es un primer tema muy importante, nuevamente, de mirar hacia adelante. El segundo tema es que yo me hubiera hecho rodear de un grupo que tuviera mayor experiencia gubernamental.
Si vimos las cosas que pasaron con el presupuesto el año pasado, en donde fuimos, regresamos, comprometió no solo la aprobación presupuestaria en la Asamblea Legislativa, comprometió que la Asamblea no hiciera su trabajo, que fuera que sometieran la vista presupuestaria al escrutinio de ese presupuesto, pero además de eso también comprometió la misma ejecución presupuestaria. Bueno, le voy a poner otro ejemplo. Digamos, el sector construcción para nadie le va a caer de sorpresa que todavía sigue parado. Uno de los, digamos, sectores que más dinamismo le aporta a la economía, y resulta ser que vamos a la Asamblea Legislativa, finalmente pasamos la ley que modifica la ley anterior y que permite que haya, digamos, un mayor desempeño con este subsidio social que le permite tener vivienda a los menos favorecidos, y resulta ser que dentro de la ley que acaba de pasar va otro hierro. Con lo cual tenemos que nuevamente esperar de una economía que está en cuidados intensivos a que volvamos a ir a la Asamblea para resolver el error, de manera tal que esa ley pueda empezar a dar algunos primeros pasos. Con lo cual creo que la experiencia, o sea, porque no puedo hablar sobre la idoneidad de la gente que rodea al presidente, todas las personas me parecen razonablemente idóneas, pero creo que ha quedado más que en evidencia que esas personas que son muy idóneas en el sector privado todavía no han entendido cómo se maneja la cosa pública. Y me atrevería a decir, digamos, que para no ser solo crítico, que el gobierno está tratando de, dentro de la coyuntura económica que tiene, tratar de poner a andar la economía de la mejor manera que se puede. En este camino, una sola nota, las promesas de que íbamos a tener presupuestos más austeros, parece que eso es un tema que tenemos que poner entre paréntesis y será objeto del escrutinio de lo que venga. He escuchado con atención buenas declaraciones del ministro de Economía y Finanzas, pero habrá que corroborarlas una vez que inicie la vista presupuestaria. Y digamos, en lo que le damos seguimiento a la administración de la cosa pública, entendemos que el presupuesto general del Estado no anda por 57 mil millones de dólares. Sabemos que el gobierno, en función de cómo registra su contabilidad, tiene más o menos entre 6 y 7 mil millones de dólares más proyectos llave en mano que una vez que se entreguen van a tener que entrar a formar parte de la deuda. Entonces, la deuda externa realmente oscila entre los 63 y 64 mil millones de dólares al día de hoy, en el contexto en que, y esto es una cosa no de este gobierno, sino del gobierno anterior, ya estamos pagando gasto corriente con deuda. Lo que nos invita a todos a reflexionar a cuál va a ser el modelo de desarrollo que le vamos a tener que plantear a la sociedad, digamos, sin miedos y de una manera responsable, pero yo creo que en el camino tiene que haber una discusión sobre el tema tributario. No abordar eso es seguir jugando a la política, es comprometer a las próximas generaciones, y para eso es importante gobernar desde la altura moral y no permitir que haya escándalos que erosionen la gobernabilidad del presidente. Porque tengo un corte comercial, viene más. Estás escuchando al ex candidato presidencial, abogado, que hoy nos distingue con su participación, Melitón Arroyo. Viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Continuamos platicando con nuestro invitado esta mañana, el ex candidato presidencial y abogado Melitón Arroyo. Camila, ¿qué ocurre con el metro? Sí, un paréntesis en la conversación, y es que el Metro de Panamá informó a través de sus redes sociales que la línea 1 está detenida momentáneamente. Lo único que dicen es que atienden una incidencia registrada, pero no especifican de qué se trata. Pero parece que están atendiendo alguna situación en el metro para que precaución a quienes estén en camino al trabajo para que lo tomen en cuenta. Ok, el metro es parte ya de nuestro quehacer diario, una necesidad obligante para decenas de miles de panameños que dependen de este transporte. Oiga, abogado
Benito Garrocha, los que nos escuchan a través de Facebook Live, que aquí en los cambios comerciales se ve todo lo que ocurre y se escucha, está el proyecto, hablando del metro, de lo que se llama la ampliación hasta la provincia de Chiriquí. Doctor Noriega, se la pasa a usted para que le pregunte al abogado Arrocha. Yo creo, hago la introducción, yo creo que cada gobierno, precisamente por lo que se señala don Benito Arrocha, cada gobierno viene con una serie de improvisaciones, ¿no? Una serie de medicinas para una enfermedad que ni siquiera sabemos si es la que tenemos. Y el gobierno actual presenta como su gran proyecto el Tren Panamá-David Frontera. Y queríamos, pues, su opinión sobre esto, don Benito. Bueno, yo lo voy a escribir desde varios ángulos, ¿no? Yo creo que es importantísimo acercar David a la ciudad de Panamá. Y por supuesto uno no puede acercarlo en términos geográficos, siempre será la misma cantidad de kilómetros. Lo que podemos hacer es hacer una vialidad que pueda, en donde uno pueda conducir a mayor velocidad con estándares de seguridad. Lo que tenemos en la carretera interamericana es francamente una locura. Uno pasa, en algunos casos llega a estar hasta en 40 kilómetros por hora, ¿verdad? Literalmente hay bicicletas que le pasan a uno andando más rápidamente, ¿no? Y yo planteé durante la campaña que creía que los polos urbanos que han estado desarrollados tendrían que tener, digamos, una vialidad que bordeara esos polos urbanos de manera tal que uno no detiene la velocidad de marcha y tratar de tener una velocidad de marcha de aproximadamente 100 kilómetros por hora en condiciones de seguridad. Eso significaría que David no tiene por qué estar a más de 4 horas de distancia en automóvil, en carro en la ciudad. Y eso significa que los puntos de recepción de mercancía tienen que ser reubicados de manera tal que, digamos, ese punto neurálgico de cosecha, de suministro de alimentos, podamos eficientarlo moviendo más rápido la carga y en consecuencia y en función de la competencia lograr que haya una disminución en la canasta básica familiar porque hay menos pérdida, porque es más rápido, porque hay menos costo. Hablando de movilidad humana, yo creo que tampoco le cabe a nadie como una sorpresa que una vez que usted pasa Santiago de Veraguas y uno toma una muy buena vialidad hasta David, ese tramo tiene muy poco tráfico. Con lo cual hay vialidad suficiente como para transportar eficientemente gente todavía. Esa vialidad no ha colapsado. Y después continuar con la extensión a 6 carriles poco a poco en la medida que presupuestariamente hayan las posibilidades de que la primera fase sea el corredor de las playas, pero continuar a 6 carriles hasta llegar a la ciudad de Santiago. Y creo que sería, digamos, en mi plan de gobierno así lo planteé, que lo que sí ameritaría es tener una conexión de la línea del metro hacia Panamá Norte, la extensión de la línea del metro hasta Pacora y la extensión de la línea del metro hasta Chorrera. De esa manera movería 40, 50% o tal vez más de la población sobre una infraestructura que ya tenemos, digamos, bastante avanzada y que está por inaugurarse. Y nuevamente, evitaría estar de sobresalto en sobresalto y tratando de implementar soluciones creativas, como por ejemplo el túnel bajo el canal, en vez de haber continuado con el diseño original que tenía la línea 3 del metro. Eso nos va a retrasar el proyecto, nos va a costar cientos de millones de dólares y peor aún, va a negarle la posibilidad a la gente que vive en el oeste de tener una mucho mejor calidad de vida de la que tienen durante muchos años en función de este retraso. Oiga, don Benito Arrocha, cambiamos el tema. Ayer, en el Consejo, en la sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ayer ocurrió algo porque el representante de los Estados Unidos insistió en que la influencia de China en el Canal de Panamá ahora la llama una amenaza global, está ampliando más el contexto del señalamiento falso, por cierto, de la administración Trump. Dice que
ellos siguen observando que hay presencia asiática en las terminales y en las operaciones vinculadas a la ruta interoceánica. Eso fue lo que dijo en los Estados Unidos. Pero en la administración del administrador del Canal de Panamá, el licenciado Ricardo Vázquez, también ripostó en el mismo foro, y él dijo que la administración del Canal de Panamá, la ACP, ha sido mucho más que una ruta comercial y que está regido por un tratado internacional, está hablando de los tratados Torrijos-Carter, y que garantiza el acceso igualitario a todas las naciones en paz o en guerra, constituyendo así una solución para todas las naciones. ¿Cuál es su opinión acerca de este nuevo embate que se da ahora en las Naciones Unidas por parte de los Estados Unidos y la respuesta del administrador de la Autoridad del Canal de Panamá, don Melitón Arrocha? Yo creo que lo que dijo el administrador de la Autoridad del Canal es lo políticamente correcto, es lo que había que decir y por eso es que lo dijo. Pero yo creo que, digamos, deja de retratar de cuerpo entero un tema que es mucho más grande que nuestra realidad nacional. Y es que, y Rodrigo, que es experto en estas cosas, me corregirá, creo que fue el filósofo Teodosio, que en una de sus obras dijo que nunca había habido un imperio naciente que rivalizara a un imperio preestablecido, que esa interacción no terminara en una gran guerra. Entonces, en el siglo XXI estamos viendo, y esto no es una opinión de Melitón Arrocha, los grandes estudiosos sobre la materia así lo han dictaminado. Tenemos una China que algunos indican que incluso por precio de paridad de compra ya su economía es más grande que la economía de los Estados Unidos. En muchos temas lo rivaliza, pero los Estados Unidos siguen siendo la gran superpotencia militar del mundo. Y lo que estamos viendo es, yo creo, de buena fe, un grupo de gente bien intencionada tratando de ver cómo dos superpotencias pueden coexistir o si esa rivalidad terminará en un conflicto. Yo espero que sea la primera y no la segunda. Dentro de eso, en función de que gracias a esto Panamá ha tenido los niveles de desarrollo que tenemos, que el Canal de Panamá nos ha convertido en un centro logístico global, pero al mismo tiempo tenemos un activo geoestratégico militar muy importante. Nosotros estamos por el momento siendo convidados de piedra porque hemos tenido realmente una estrategia diplomática desde mi perspectiva que se ha quedado corta en tratar de definir en esta discusión cuál va a ser nuestro rol, ¿no? ¿Cuál cree usted que debe ser nuestro rol? Bueno, no creo que tengo eso maduro, o sea, no creo que yo pueda en este momento ofrecerte una opinión definitiva. Creo que tiene que transitar sobre algunos principios. Primero, que el interés nacional debe, digamos, ser el eje sobre el cual gira toda nuestra política internacional. Entonces, bueno, desde esa premisa, ¿cómo construimos la posición? Segundo, algunas realidades, ¿no? Nosotros usamos el dólar, el aliado estratégico por excelencia nuestro son los Estados Unidos de América. Entonces eso también hay que fijarlo desde esa perspectiva. Tercero, China es el segundo usuario del canal, solo precedido por los Estados Unidos. Bueno, eso significa que Panamá tiene que consolidarse dentro de algún bloque. Eso significa que debemos acercarnos más hacia Centroamérica y debemos fortalecer nuestra integración. Debemos pivotar para que una vez que hayamos logrado eso, seamos, digamos, el eje neurálgico para una gran Colombia, en donde incluimos a Colombia, Perú, tal, y logramos lograr un pacto en donde con 4 millones de habitantes y una economía del tamaño de la de Panamá es muy difícil sostener en la arena internacional posiciones propias, pero si esa economía en vez de 40 millones de personas fueran 120 millones de personas y tuviéramos un proceso de integración pleno, a lo mejor podríamos tener posiciones en donde
fuéramos jugadores más activos en la arena internacional. Bueno, Panamá obtuvo mucho éxito precisamente con el concepto de integrar al resto del mundo en la lucha, la batalla por la consecución y reversión de las áreas del canal a nuestro país. Así que tiene mucho sentido eso. De un corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Bueno, el abogado Melitón Arrocha está con nosotros. Voy a cambiar el tema. A ver, hablemos del Fondo de Retiro Especial para los magistrados y los jueces, que fue acordado en el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. El Contralor de la República, Anel Flores, dijo ayer precisamente que está preparando una demanda de inconstitucionalidad sobre el Fondo de Retiro Especial de magistrados y jueces. Eso está creando mucho ruido. ¿Cuál es su opinión al respecto, don Melitón Arrocha? Yo estoy en desacuerdo con las jubilaciones especiales. Como regla general, haría algunos apuntes para aquellos estamentos de la fuerza pública y tal vez los bomberos, con un límite máximo de pensión que no se parezca a la de un ministro de Estado ni a la de un comisionado. Creo que sobre la base del tope máximo en el que nos tenemos que ir todos jubilados. Entonces yo lo que tengo que plantear es que estoy en desacuerdo políticamente con esa posición y creo que hay nuevamente dos opciones. La primera es regresarle la pelota a la Corte con una demanda de inconstitucionalidad en donde me imagino que todos los magistrados tendrían que declararse, al menos todos los que firmaron la demanda tendrán que declararse impedidos, pero es difícil que ese tema se resuelva razonablemente en la Corte. Con lo cual, el otro órgano de balance de poder del Estado tiene una responsabilidad muy importante, que es la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, como órgano legislativo, hoy puede presentar una iniciativa legislativa en donde impide la posibilidad de que una cosa como esta suceda. Habiendo dicho eso, y déjenme plantear algunas cosas que quizá se ven poco. Fíjense, hay veces que gastar plata es inteligente, ¿no? Y yo sí estaría de acuerdo, por ejemplo, que hubiera un periodo de veda para algunos funcionarios públicos, dentro de ellos los magistrados, el Procurador General de la Nación, el director de la Policía Nacional, el jefe de investigación judicial, gente que por su naturaleza recibe información sensitiva, para que una vez que terminen el gobierno, ellos estén vedados de ejercer ningún trabajo remunerado y que el Estado durante algún tiempo le pague su salario. De manera tal que la información que tienen deje de tener validez para el momento que se reinsertan en el mundo laboral. Porque hoy lo que tenemos son magistrados de la Corte Suprema de Justicia que han estado trabajando en proyectos que por supuesto saben la fortaleza y debilidad del proyecto que están trabajando, que mañana dejan de ser magistrados y van a trabajar en un bufete de abogados. O tenemos procuradores general de la Nación que saben la debilidad de un proceso penal desde adentro, deja de ser magistrado hoy y mañana está trabajando en el sector privado. Y pudiera decirlo eso en el área económica. Todos los reguladores, los de competencia, los reguladores del mercado de valores, en fin, hay una cantidad de funcionarios públicos en donde yo considero que valdría la pena iniciar al menos una discusión en donde el Estado asume los salarios de estas personas y a cambio les impide que hagan ninguna labor privada hasta que la información sensitiva que han ido recuperando en el ejercicio natural de sus funciones no tenga ninguna relevancia. Camila. Bueno, con lo de la iniciativa legislativa, entiendo que ayer, por lo menos algunos diputados de Vamos, porque lo vi en un tuit de la diputada Yamirelis Chong, presentaron un anteproyecto en esa línea. No he visto el documento, pero entiendo que va por ahí. Y se han pronunciado diferentes gremios, entre ellos la Cámara de Comercio, por ejemplo, rechazando la medida también. La magistrada presidenta de la Corte ayer dio breves declaraciones en las que dijo que convocarían a una conferencia de prensa y que ahí es donde habría algún nivel de explicación. Me parece tarde, creo que la conferencia de prensa se tenía que haber hecho para anunciar la medida en primer lugar
Eso lo conversábamos ayer, y no simplemente que se publicara un decreto un viernes en la tarde y que entonces, porque entonces la conferencia de prensa se hace de un punto de vista defensivo. Camila, que se publique un decreto 386 días calendarios después que fue aprobado. O sea, eso obviamente es opacidad. No, y vamos a entrar en el fondo, Camila. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo con los policías y digamos los bomberos que tengan una suerte de jubilación especial porque tienen una vida que no se parece a la nuestra. Ellos el sábado y el domingo están trabajando, arriesgan su vida. En el caso de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y hablo yo por mí, como abogado, creo que hablo por Rodrigo también, a los 62 años los abogados estamos entrando en el cima de nuestras carreras. Tenemos una experiencia profesional importante, hemos tenido 40 años de estar acumulando conceptos que ahora los podemos ir a implementar en la práctica de nuestra profesión, que no requiere un desgaste físico demasiado importante. Con lo cual, yo creo, si hubiese sido yo, creo que el debate tiene que ir dirigido a, bueno, ¿cómo vamos a pagarle el servicio que estos ciudadanos, esto lo estamos haciendo institucionalmente, no le pongamos cara a esto, porque las caras son pasajeras, la institucionalidad es la que va a perdurar. Yo no encuentro una racionalidad en que tengan una jubilación diferente a la del resto de los panameños, aun cuando sí encuentro que en función de la naturaleza de su función, nosotros deberíamos garantizar a esos panameños que cuando salen, uno, no puedan ir a ejercer el derecho, y dos, los contribuyentes, o sea, todos nosotros paguemos durante un periodo para que ellos inmediatamente nos salgan a ofrecer criterios jurídicos a cambio de una remuneración, porque ahora ya no tienen un conflicto de interés al haber salido de la posición que durante 10 años ostentaron. No, esa es una opción, y le planteo otra que se ha flotado y que incluso existen otras latitudes, la posibilidad de que el puesto de magistrado no fuera por 10 años, sino que fuera por más tiempo o que fuera vitalicio. ¿Cuál es su posición al respecto? 2 minutos, abogado Arrocha. Yo le cuento, yo no creo que el país está preparado para tener magistrado en la Corte Suprema de forma vitalicia. Yo creo que esa es la dirección en la que tenemos que marchar. Creo que, por ejemplo, que no estemos de cara a utilizar el Pacto de Estado de Derecho por la Justicia es un retroceso en la dirección de ir avanzando y generar un consenso que después permita tomar decisiones vitalicias, ¿no? Porque eso es maravilloso si lo aciertas, pero particularmente peligroso si te equivocas, ¿no? Entonces, en un poder ejecutivo que tiene tanta fuerza en Panamá, no permitir que los pesos y contrapesos varíen cada cierto tiempo. En el estado de nuestra democracia, creo que, si bien cierto debe ser la meta, todavía no estamos ahí. Oiga, abogado Melitón Arrocha, muchas gracias por estar con nosotros. Pero finalmente usted dice que no está de acuerdo con eso, pero ¿qué propuesta haría usted al respecto? No, yo no estoy de acuerdo. Yo sí estoy de acuerdo. Creo que en el momento todavía no hemos llegado. Nosotros necesitamos una reforma constitucional, y yo no estoy de acuerdo con la reforma constitucional originaria. Yo no estoy de acuerdo con que tengamos que abocar un proceso constituyente. Será terrible desde la perspectiva económica porque, por supuesto, ni un solo centavo se va a mover, por lo menos hasta que no sepamos quiénes son los constituyentes y cuál es la naturaleza ideológica de ellos. Segundo, hasta que veamos el primer texto constitucional. Eso me parece a mí que nos va a meter en una camisa 11 varas que nosotros no tenemos idea de cómo sale. Pero le pongo algunos ejemplos más. Nosotros, en función de cómo tenemos nuestro, y creo que esto es una discusión a nivel global, no solo de Panamá, vamos a tener que revisar el Estado de Derecho. Porque el Estado de Derecho se dio después de la Revolución Francesa, el nuevo esquema constitucional de separación de los poderes y tal y cual. La pregunta es, ¿sigue siendo vigente con la inteligencia artificial? ¿Sigue siendo vigente con los correos electrónicos, con las plataformas? En fin, en la dirección en la que va el mundo. Y le pongo algunos ejemplos porque yo creo que necesitamos revisar esto y hacer una nueva institucionalidad. Uber
es una realidad en Panamá hace 10 o 15 años. Sin embargo, jurídica y políticamente no hemos podido encontrar una solución al tema. Porque efectivamente presta el mismo servicio que presta un taxi, pero el taxi tiene determinadas regulaciones que el Uber no tiene. Y le podría decir, Airbnb, le sucede lo mismo. Algunas de estas plataformas ni siquiera pagan impuestos, con lo cual hay una competencia desleal desde la perspectiva jurídica. Pero jurídicamente y tecnológicamente, jurídica y políticamente, nuestro sistema no permite que avancemos a las velocidades a las cuales está avanzando la tecnología. Es necesario tener un debate sobre esto, es necesario repensar el Estado de Derecho y nuestra institucionalidad. Yo creo que sí, y creo que hay que hacerlo sin ningún tipo de miedo, tratando de ofrecerle a la ciudadanía un Panamá del futuro. Cuando yo oigo reformas constitucionales, todo lo que oigo es un Panamá del pasado. Yo creo que nos merecemos un Panamá del futuro. Por esa reflexión, aprovecho para darle las gracias por su participación aquí, abogado Arrocha. Muy agradecido de su participación y valiosos aportes. Que tenga usted un buen día y gusto en saludarlo. Muchísimas gracias a ustedes. Un placer. Muchas gracias. Viene Castillo, la periodista, con su programa Altavoz aquí en la cadena nacional Omega Estéreo.